cómo vencer las luchas que enfrentamos día a día, o mejor, cómo vencer las luchas. Si tú estás respirando es porque estás luchando con algo al igual que yo. Todos estamos luchando con algo. El hecho de, o personas que se muestran como grandes líderes y uno los ve que son perfectos, que no les duele ni una uña, eso es mentiras. Yo pensaría que un hijo de Dios verdadero, aquellos que buscamos desde nuestra imperfección parecernos más a la persona de Cristo, mis queridos amigos, estamos luchando con algo. Todos estamos luchando con algo. Hombres, mujeres, todos estamos luchando con algo. Familias, temas personales, de pareja, etcétera, etcétera. ¿Sí? De salud, etcétera, etcétera. Entonces, como Dios por medio de su palabra nos enseña a cómo nosotros podemos enfrentar estas luchas. Así que nuestro texto guía o base es la epístola, o mejor, está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 y 2. Santiago, capítulo 1, versículo 1 y 2. Julián, en los estudios presenciales me pregunto, o virtuales también, Julián, ¿dónde está Santiago? Santiago está entre Génesis y Apocalipsis. En medio de esos dos ahí los encuentran. Génesis y Apocalipsis. ¿Sí o no, Juanpa? Entre esos dos los pueden ubicar. Eh, Curiosamente, el libro de Santiago no lo escribió Santiago, lo escribió Jacob, ¿sabían? Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando esta versión que yo estoy leyendo se llama Reina Valera de 1960. Tal vez para aquellos que tienen otras Biblias pueden decir, Julián está diciendo lo que no es, no. Es que son versiones diferentes. Para mí, que también vamos a aprender esto en el curso, para mí es la mejor versión, perdón, para mí es la mejor versión, Reina Valera de 1960. ¿Por qué? Porque hay algunas Biblias, Nueva Versión Internacional, que han extraído versículos o han tergiversado, cambian una palabra y cambian el contexto. Con eso no estoy diciendo que no se pueda leer, no, esa Biblia que tú tienes te funciona muy bien, pero la más fiel es Reina Valera de 1960, pero la que tengas funciona perfectamente. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me estoy extendiendo hasta el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy poderoso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí nos está diciendo en esta carta, perdón, Santiago, Jacob realmente, Santiago en esta epístola nos está diciendo, venga, usted está pasando por pruebas, tranquilo, tranquila. Acá tenemos la manera de cómo nosotros podemos resolver las pruebas. Porque hay que entender algo, mis queridos amigos, y en esto hemos sido muy enfáticos. Aunque muchas veces cuando estamos en la prueba, o hablo por mí, cuando estoy en las pruebas, eso no gusta para nada. Pero cuando yo entiendo que detrás de esta situación que estás viviendo y estoy viviendo, el Señor está detrás, fortaleciendo nuestro carácter. No solo, porque es que algo entendí yo hace años. Las pruebas no solamente están formando nuestro carácter para esta vida, sino para la siguiente. ¿Sabían eso? Porque los planes de Dios son eternos. Qué tan tremendo. Sí. Lo que pasa es que como lo está diciendo aquí Jacob, miren, versículo 2, cuando estén en muchas pruebas tengan por sumo gozo. ¿Qué es sumo gozo? ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Gozo es diferente a paz. ¿Cómo puedo yo tener gozo orando en todo tiempo? Recuerden el tema de la oración. ¿Y cómo puedo estar orando en todo tiempo? Dando gracias por todo. No damos gracias por la situación mala porque no somos masoquistas. Damos gracias porque detrás de esa situación el Señor está trabajando algo en nosotros. Así que el paso número uno para poder vencer las luchas, paso número uno, cambiar nuestras perspectivas sobre la prueba. Mire lo que nos dice Santiago. Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. La Biblia no dice que las pruebas sean agradables, pero sí que puede producir algo valioso en ti y en mí. Porque cuando cambiamos la perspectiva de la prueba, la lucha deja de ser no solo un problema, ojo con esto, y comienza a ser una oportunidad de crecimiento.
habías visto la prueba de esa manera. Yo no sé a ustedes, pero yo a veces, sobre todo antes y aún todavía, cuando me encuentro en una prueba, yo chapaleo como una niña. Yo soy les abro mi corazón, sí. Hace años también, en situaciones difíciles, yo lloraba y yo le decía, Señor, ¿y por qué a mí? Y a veces yo soy, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Si yo comparto de tu palabra, si yo doy devocional, si yo doy cursos de tu palabra, y me lleno de justificaciones, ¿y por qué a mí? Algo que es peor, que me ocurre muchas veces, seguramente solamente a mí, caigo en la comparación, pero porque a fulanito que es así, no solamente no habla mal de ti, sino que dice cosas heréticas y unas estupideces solamente por lucrarse, Señor, y porque a ellos sí les va bien. Porque esta persona, y empezamos, no sé si a ustedes, a mí me ha pasado, y las comparaciones, y porque a este le va tan bien, y empezamos a justificar y a justificar. Y yo me imagino al Señor allá diciendo, ay, este muchacho, por Dios, Espíritu Santo, ¿sí ves? Este muchacho, ¿cuándo va a entender? Pero ¿qué está diciendo acá? Que la fe produce ¿qué? Versículo 2, versículo 3. ¿Qué produce la fe? Produce paciencia. La perspectiva correcta cambia la forma en que enfrentamos las dificultades. En el libro de Juan, cuarto evangelio del Nuevo Testamento, les he contado que hay una situación en donde los apóstoles están enfrentando están, digamos, 2, 3 de la mañana y están enfrentando una tormenta. Les aparece Jesús caminando y dice el evangelio de Juan que una vez que Jesús abordó digamos, al barco donde estaban, o a la canoa, o al arca, no sé, dice que inmediatamente llegaron a la orilla. En ese evangelio no dice que Jesús calmó la tormenta. Y aquí hay un mensaje muy curioso, porque ni una coma es coincidencia en la palabra de Dios. Ni una coma es una coincidencia. No habla que Jesús calmó la tormenta, dice que inmediatamente llegaron a la orilla. ¿Saben qué nos está diciendo acá el Espíritu Santo? Y lo hemos dicho varias veces. No se trata de la tormenta, se trata con quién la estás pasando. Wow. ¿Con quién la estás pasando? Con Cristo. A ver, creo que no estoy haciendo entender. Cristo es el Hijo de Dios. De pronto, si alguno no tiene claridad todavía en eso. Cristo es el increado. Es decir, Cristo siempre ha existido junto con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo, en la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice que todas las cosas fueron hechas en Él. ¿En quién? En Cristo. Y sin Él, nada hubiera sido hecho. Estás captando la dimensión de esto que acabo de decir, lo que dice la Escritura. Si tú cierras los ojos en este momento y abres los ojos, todo lo que tú ves ha sido hecho por Cristo. Todo, 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 todo. Ha sido hecho por Cristo. Todo. O sea que me estás diciendo, Santiago y Juan, que la situación que estoy pasando y la lucha, el creador del universo, el que siempre ha existido, Dios que se hizo carne, que dio su vida en la cruz, que resucitó el tercer día, que incluso escritos no teológicos, de escritores no cristianos, han validado la existencia de Cristo. La Biblia, la ciencia, la antropología han validado la existencia de Cristo. Tú me estás diciendo que ese Dios que te creó a ti, que me creó a mí, está conmigo en esas situaciones. Sí. Ah, gol. Así que si en ese momento estás luchando con algo, primero, la lucha, no la estás luchando tú solo, tú sola. Y es una verdad absoluta que debemos entender. Perdónenme, no quiero sonar motivacional, aunque la Biblia sí nos dice que nos motiva. El problema es el positivismo tóxico, pero el Señor nos motiva en su palabra. Paso número 2. Recuerda que Dios sigue obrando. Recuerda que Dios sigue trabajando. Quiero invitarlos para que nos vamos para el libro de Romanos. Es un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romano 8, 28. Miren lo que dice. 8:28. Es un versículo muy conocido. Dice, y sabemos que, ojo, en mi Biblia, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Voy para el 29.
Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas obran a bien. ¿Para qué? Para que tu carácter y mi carácter se siga pareciendo más a la persona de Jesucristo, que es la única persona, ojo, normativa. Normativa, ¿qué quiere decir? Cristo es el único ser en el mundo que es digno de ejemplo. Es el único. Porque a veces en medio de la lucha parece que Dios está distante. No sé si te ha pasado, que nosotros pensamos, Señor, o te alejaste de mí, o no me escuchas, o soy lo suficientemente malo, ay, que no me, soy un gusanito, soy una cucaracha, que no me amas. Un poco lo que le pasó a Job. Yo creo que el día de mañana que estemos en el cielo, Job nos va a mirar y va a decir, ay, men, usted se puso triste por eso. Cuando me encuentre a Job en el cielo, yo creo que me va a dar pena ver a Job. Desde ya se los digo. Me va a dar pena ver a Job. Job en un día perdió sus hijos, su dinero, su salud. Eso sin contar sus emociones, que estaba triste. Lo berraco es que no le quitó la mujer. ¿Por qué? No sé. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que muchos juzgan a la mujer de Job, porque dicen, ¿y usted por qué no maldice a Dios? Pero a muchos se les olvida que fue la mujer de Job la que tuvo los hijos de Job. Fue la mujer de Job que tuvo a sus hijos en el vientre durante 9 meses. A muchos se les olvida que fue la mujer de Job que también sufrió y padeció. Esa es otra historia que después les cuento. Pero ¿a qué voy con esto? En medio de esa situación, Job le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como muchas veces tú y yo le preguntamos al Señor. Y lo bonito de eso es que el Señor no le respondió a Job. El Señor le mostró su grandeza a Job. Wow. Qué tremendo. Porque aunque a veces no veamos a Dios obrando, eso no significa que el Señor haya dejado de hacerlo o el Señor no lo esté haciendo. Mis queridos amigos, recuerden, no es por emoción. ¿Qué es la fe? La fe es por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe no es por emociones como nos venden hoy en día. Dios no se va a mover porque estés muy triste. No. Julián, es que usted no sabe lo que me está pasando. Soy muy triste. No, Dios no se mueve porque estés muy triste. No. Eso no quiere decir que Dios que Dios sea ajeno a nuestros sentimientos. No. Yo creo en el Señor, pese a esta situación, no porque me sienta mal, porque me sienta triste. Creo en Él porque simplemente sé que Él es Dios y Él está orando. Si ustedes ven a una persona en una iglesia en algún lugar que levanten a un paralítico, eso no va a aumentar tu fe. Eso está moviendo tus emociones. Por eso la fe, ¿cómo aumenta nuestra fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero muchas veces en muchas iglesias, hay iglesias que hoy en día, primero, cantan música cristiana. Les voy a dar una noticia, mis queridos amigos y amigas. Y para esto me voy a tomar un café. La música cristiana no existe. Se los tenía que decir. La música cristiana no existe. Ay, pongamos música cristiana. No existe. Ustedes conocen la arquitectura cristiana, conocen la ingeniería cristiana, conocen los tenis cristianos. Yo no. La música cristiana no existe. Empezando porque la música no la creó el hombre, la creó Dios. Partamos de ahí. Con eso no estoy diciendo que sea malo escuchar música que hable de Dios, no. A lo que me refiero es que a veces, y en las iglesias se enfocan más en el show, en la plataforma, en los bailes, en los instrumentos. Y la música de hoy en día, perdón este paréntesis, y la música de hoy en día cristiana se enfoca en el hombre, no en la persona de Jesucristo. Si escuchan la letra, van a escuchar, Señor, ámame, sáname, aliviame, enfocado en el hombre. O sea, ya es que el Señor me haga a mí. Yo soy el protagonista. Parecemos ovejas. Ámame, sírveme, alábame, como si nosotros fuéramos el centro. Y salmos, los salmos que son canciones, todos van es para glorificar a Cristo, a la persona de Jesucristo. Pero en las iglesias, la gran mayoría se alaban para que la persona, el show, las luces y muy poca. Ojo, si en una iglesia hay mucho show y poca Biblia, sal de ahí. Porque son iglesias que se convierten en sectas. Cuidado.
Mucho cuidado. Hay que tener mucho discernimiento. Y recuerden lo que hablábamos del discernimiento. El discernimiento es diferenciar entre lo que es bueno y malo. No. Discernimiento es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de diferenciar entre lo que es bueno y lo que parece bueno. Porque si es malo, ya sé que es malo. Bien, paso número 3. No permitas que la lucha defina tu identidad. Me encanta este pasaje y quiero invitarlos para que lo veamos. Está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice. Filipenses 4:13. Dice así. Espérame que lo estoy buscando. Dice así. Es que esto tiene que ser con Biblia, porque si no, no escuchamos a alguien con qué, con una mente abierta, sino con una Biblia abierta. Dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice, perdón que me perdí, Filipenses 4:13, Filipenses 4:13, Filipenses 4:13. Ah, es que estaba perdido, con razón no me daba. Listo, dice así, lo voy a leer desde el 12. Miren lo que dice, sé vivir, ojo, y ese es un versículo muy mal interpretado. En Filipenses capítulo 4 versículo 13. Voy a ir desde el 12 para que entendamos el significado de este pasaje. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Y muchos utilizan este pasaje para decir, no, cualquier situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esencia, digamos que sí, pero si acabamos de leer el texto en su contexto, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Porque acá le acabaron de dar un dinero a Pablo que estaba en una situación difícil. ¿Y cómo fue el agradecimiento de Pablo? Vea, en términos financieros, yo tenga mucho, tenga poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que si estás pasando una necesidad financiera, aquí está la respuesta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje se refiere a un tema financiero. El apóstol está diciendo, vea, si tenga mucho, tenga poco, no importa, yo sé vivir porque tengo a Cristo y eso es lo que me fortalece. Pero ahorita están enseñando que no, que para ser más espiritual hay que ser millonario. O que ser millonario es directamente proporcional a ser espiritual. Qué cosa tan estúpida, una cosa absurda. Y acá no lo está diciendo el pasaje. No importa si tengo mucho, tengo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque mi gozo está en Cristo, no está en lo que tengo. Wow, qué poderoso. Sé que el Señor, yo sí creo firmemente que el Señor nos quiere ver bien en términos financieros. Sí, yo creo en eso. Tan creo en eso que el Señor nos deja principios para que tengamos unas buenas finanzas. Pero el Señor les va a dar dos noticias muy fuertes. Número uno, tal vez la segunda bendición más grande que el Señor te da, y esto lo he dicho antes, ojo, que esto es muy importante, tal vez la segunda bendición más grande después de que tú hayas recibido a Cristo, te lo tengo que decir, es que Dios no te haga millonario. Sí, te lo tenía que decir. Tal vez la segunda bendición más grande después de recibir a Cristo es que Dios no te haga millonario. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que si te hace millonario o millonaria te puedes alejar de Él. Y el Señor prefiere mantenerte a raya, pero que no te alejes de Él. Sí, sí, sí. Porque nosotros no podemos calificar o clasificar el amor de Dios en términos económicos. Dos, el Señor no te llamó a ser millonario. Eso no es lo que dice la Biblia. Cristo habla de riquezas, riquezas espirituales. El Señor no te llamó a ser millonario. El Señor te llamó a ser fiel. Te lo repito. El Señor no te llamó a ser millonario. Perdón que se los tenga que decir. Sí. No estoy diciendo que si tú tienes una buena administración y Dios te prospera económicamente, maravilloso. Qué bendición. Porque el problema, recuerden que no es el dinero, como dice la escritura. El problema es el amor al dinero. Pero yo les digo una cosa. Yo prefiero tener plata que no tenerla. Yo, Julián Bilbao. Yo prefiero tenerla que no tenerla.
Sí. Yo prefiero montar en carro que en bus. Qué pena, sí. Pero le oro al Señor que como lo dice Romanos 8:28, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Julián, es que yo soy muy buen cristiano, pero es que ando pelado. Sí, es que una cosa es que creas en Cristo, otra cosa es que administres más mal tus recursos. Son cosas diferentes. Sí, Julián, es que conozco una persona que es muy mala y prospera mucho. Sí, tal vez tiene unas mejores finanzas. ¿Por qué? Porque maneja bien las finanzas. Claro, él va a estar en el infierno porque rechazó a Cristo, pero acá en la tierra tiene buenas finanzas porque las administra bien. ¿Se dan cuenta? Pero para no irnos por ese lado, es entender que en medio de las dificultades tenemos la garantía de que el Señor estará con nosotros. Paso 4, ya estamos finalizando. Fortalece tu fe en medio de la batalla. Fortalece tu fe en medio de la batalla. ¿Por qué? ¿Qué dice el libro de Corintios? Vamos para Corintios. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Miren eso tan bonito que es lo que dice. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Disculpe, me equivoqué. Es segunda. Tranquilos, está en el siguiente, no se preocupe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Miren lo que dice. Dice así. Voy a leerlo desde el 5. Dice así, si de pronto en algún momento leen un versículo y no lo entienden, los invito para que se vayan 10 versículos antes y 10 versículos después, para poder entender el contexto del versículo, porque muchas veces, lo hemos hablado antes, se coge un versículo y eso hacemos una historia de eso, cuando hay que entender el texto en su contexto. Y eso también es lo que vamos a aprender en el curso, cómo no tergiversar algunos versículos y cómo entenderlos desde la intención del autor desde, ojo, una de las metodologías de lectura, desde la lectura expositiva. Vamos a aprender a leer la Biblia desde su contexto y que esos versículos que a veces los cogemos, de hecho, hay muchos pasajes como mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está muy mal entendido. Hay muchos pasajes que mucha gente coge o como las tales promesitas, eso es un error porque no hay contexto y hay que entender el contexto para poder entender la interpretación de la Biblia. Según de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice lo siguiente, vámonos desde el 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras. ¿Qué significan las arras? Las arras es como un contrato. Quien nos ha dado las arras del Espíritu, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Eso qué significa? Nuestra vida no debe estar basada, como les decía, en mis emociones o en lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo debo seguir perseverando, creyendo. Y aquí hay un dato adicional. Eso es importante. La vida cristiana, cuando digo cristiana no lo digo de una religión, lo digo de una relación con la persona de Jesucristo. La vida cristiana, muchachos, no es para vivirla solos. Es para que nos apoyemos los unos a los otros. Que en algún momento ustedes me puedan decir, Julián, ve, tengo esta situación, oras por mí. Y que yo también pueda decirle a algunos de ustedes con los que tengo cercanía, hey, Juanpa, ¿sabes qué? Ayúdame a orar por esto, que tengo esta lucha. Ve, María Claudia, estoy viendo esta situación, me acompañas en oración. Que nosotros nos podamos unir para que crezcamos juntos, incluso como la iglesia del primer siglo, todos unánimes, todos juntos, se apoyaban. Y eso es lo que el Señor anhela, porque el crecimiento espiritual no lo podemos hacer solos, debemos hacerlo juntos, porque a veces tenemos luchas y cargas muy fuertes en donde nos necesitamos los unos a los otros para compartir estas cargas. Sí, y que con toda libertad, hey Julián, tengo esta situación. Muchas veces no tenemos que explicar, hey, ayúdame que tengo esta lucha, oras por mí. Y como lo dice 1 Juan 5:14, porque esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La fe se vuelve más fuerte cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todos. Cuando no entendemos todo. Mis queridos amigos, el llamado no es a entender, el llamado es a creer. Esta situación muchas veces
no es para que la entendamos. Tal vez la vamos a entender después. Es para que creamos y confiemos. Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control y creo en esto. No sé cuándo va a pasar esa tormenta, Señor, pero ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a mantenerme fiel, a seguir creyendo, porque sé que esto va a dar fruto grande en mi vida, Señor. Y si esta situación que yo estoy viviendo me está llevando a parecerme más a tu Hijo Jesús, gracias por esto, Señor. No por la situación, gracias por lo que esto está haciendo en mí, en mi familia, en mi hogar, en mis finanzas, en mi salud. Gracias, Señor. Y esto, mis queridos amigos, es una garantía que no la tiene todo el mundo. La fe madura cuando aprendemos a confiar incluso en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si nosotros ya vemos el resultado, ya deja de ser fe. Recuerden que la fe no es por vista, es por creer. Porque si lo veo, deja de ser fe. Yo no estoy viendo, Señor. Ustedes saben por qué Dios no tuvo compasión con los demonios ni con Satanás, siendo antes Lucifer. También en el curso vamos a tener escatología. ¿Qué es escatología? Es entender el final de los tiempos, no el fin del mundo, como muchos dicen. Ay, es que me da miedo el apocalipsis. Si te da miedo el apocalipsis es porque tienes un desconocimiento absoluto de las escrituras. El apocalipsis no es el fin del mundo, el apocalipsis es el fin del mal. Y vamos a aprender también Apocalipsis, que es escatología. Es un curso muy, muy intenso, pero muy poderoso. Pero lo importante, más allá de todo eso, es que nos acerque más a la persona de Jesús y nuestras vidas espirituales sigan siendo transformadas. La fe no necesita evidencia para creer. La fe verdadera no nace cuando todo es claro, sino cuando decidimos confiar, aunque no lo entendamos todo. Y paso número 5 dice así. Chicos, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y yo ahorita al finalizar se les respondo. Paso número 5. Recuerda que la victoria final viene de Dios. ¿Saben qué es? Hay algo que yo pienso frecuentemente, que en la Biblia dice que nosotros somos no vencedores. En la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero gracias sean dadas, dice en el libro de Corintios capítulo 15, primera epístola, primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu victoria y mi victoria no depende de nuestra perfección, sino que depende de la perfección de Dios y de la relación que tengamos con Él. Cristo nos dijo que nosotros somos más que vencedores. Lo bonito es que no se quedó diciendo que solamente éramos vencedores, no. Somos más que vencedores. Y recuerdan que nos dijo que Cristo también, yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¡Wow! Eso tiene que ser motivo de alegría. Cuando permanecemos firmes en su palabra, mis queridos amigos, incluso las luchas terminan formando parte de nuestro testimonio. Y aquí viene la cereza del pastel. La situación que estás viviendo va a ser de gran testimonio para muchas personas, seguramente, que van a pasar por lo que tú estás pasando. Pero eso tiene un motivo fundamental. No es para que tú recibas el aplauso, es para que por medio de esa situación que el Señor te va a hacer más que victorioso y victoriosa, es para que por medio de ese testimonio tú glorifiques el nombre de Cristo, porque se trata de Él, no se trata ni de ti ni de mí. Este mensaje por eso es que no es tan comercial, porque nos toca hacer lo que hizo el último profeta del Antiguo Testamento y de todos, porque ahorita ya no existen profetas. Que es que vino el profeta Julián de Colombia. No, eso no existe. Cuidado, profetas no existen. Solo hubo el último profeta que fue Juan el Bautista, primo de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo cuando bautizó a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es necesario que Él crezca
y yo mengue o mengue, no sé cómo se pronuncia. ¿Eso qué significa? Nuestro propósito cuando compartimos la palabra de Dios no es recibir el aplauso, cuidado, es glorificar el nombre de Jesucristo. Cuidado. Ese es el propósito de compartir el privilegio de la palabra de Dios. Y tú ahí donde estás, alguno de ustedes que ya llevan tiempo conmigo, ya es el momento de empezar a compartir del amor de Dios. Sí, ya es el momento. No hay que ser pues los super teólogos, escatológicos, no necesariamente. Empezar a compartir del amor de Dios. Julián, ¿por dónde empiezo? Empieza por lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Si no tienes mucha teología, prepárate. Sí, porque también he visto unas estupideces, perdón la palabra, de personas que empiezan en la fe y ya pues se creen los exegetas. Yo los veo con Biblia y yo digo, ¿en serio? Primero prepárense, tengan un poco de teología. No hay que ser expertos, pero tengan un mínimo de teología, un mínimo. Y si no saben por dónde empezar, empieza por tu historia de vida. Yo les puedo garantizar que todos tenemos un testimonio que dar, todos. Porque a la larga, como no eres tú quien se glorifica, sino Dios, Dios no va a dejar que nos avergoncemos. Y Dios siempre va a hacer valer su palabra. Y lo que tú digas, por medio del Espíritu Santo, Dios dice que la palabra de Él no se devuelve vacía, porque no eres tú, es el Señor. Cuando compartimos la palabra de Dios, que llega al Espíritu directamente, porque la palabra es Espíritu, Espíritu y verdad. Y la palabra de Dios, cuando la compartimos, llega directamente al Espíritu, porque dice que es como espada, como navaja de doble filo, la palabra de Dios. Y es un llamado muy bonito que tenemos. Como les decía, las luchas que hoy enfrentamos pueden convertirse mañana en la historia de cómo Dios nos sostuvo. Y con eso termino. Muchos quieren la victoria de Dios, pero pocos están dispuestos a atravesar el proceso donde Dios forma esa victoria. Sí, la fe tiene que ser probada, como el oro en el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada. Pero no duden, no se desanimen. Nos tenemos a todos. Si alguien necesita oración, aquí estamos para que oremos. Te damos las gracias por este tiempo, te bendecimos, te damos las gracias, te amamos. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por darnos a entender lo que significó la muerte de tu Jesús en la cruz. Gracias porque sabemos y creemos que tú, Jesús, estás vivo, que nos escuchas. Y oramos también por arrepentimiento, para que pongas en nuestro corazón arrepentimiento, para que podamos pedir y buscar tu perdón y nuestra vida sea transformada. Gracias por el descanso que nos das en este día por medio de este tiempo. Bendícenos, Señor, en esta semana. Danos sabiduría, danos dirección y descansamos en ti, en que tú, Señor, todo lo tienes bajo tu control y que tu amor sobrepasa todo entendimiento y que siempre, Señor, estaremos bajo tu protección. Quedamos en tu presencia. Gracias por escucharnos. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los quiero mucho. Chao.